Ella es una sanguijuela manipuladora que nos ha estado robando durante años, gritó mi nuera en medio de la cena familiar que había organizado para celebrar mi cumpleaños número 70. Yo permanecí inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino entre el plato y mi boca, mientras el silencio invadía el comedor de la casa que yo misma había comprado para mi hijo Carlos y su esposa Luciana como regalo de bodas hace 5 años. Las palabras habían salido de su boca con tanta naturalidad como si estuviera comentando sobre el clima, no sobre la mujer que había dedicado toda su vida a criar a su esposo. El candelabro que colgaba sobre la mesa proyectaba sombras alargadas sobre los rostros de todos los presentes. Mi nieta Sofía, de apenas 12 años, me miró con los ojos muy abiertos, confundida por la traición que estaba presenciando. Carlos no me defendió. Se limitó a mirar su plato de comida mientras Luciana seguía enumerando todas las formas en que yo supuestamente me había aprovechado de ellos. Siempre pidiendo favores, siempre necesitando algo, continuó ella, agitando su copa de vino tinto que había costado más de lo que mi pensión mensual podía cubrir. Ya estamos hartos de mantenerla. Esta herencia que mi suegro dejó debería ser para nosotros, para nuestro futuro, no para que usted la malgaste en tonterías. Mi difunto esposo, Roberto, se habría levantado de inmediato para poner a esta mujer en su lugar, pero Roberto ya no estaba, y aparentemente el respeto que me tenían también había muerto con él. Recordé cómo había criado a Carlos solo para verlo transformarse en este hombre que permanecía callado mientras su esposa me humillaba. Durante 40 años trabajé como maestra en una escuela pública, ahorrando cada peso para darle una educación universitaria. Renuncié a vacaciones, a ropa nueva, incluso vendí las joyas que mi madre me había dejado para pagar su carrera de abogacía. Y ahora, en mi vejez, cuando debería estar disfrutando del cariño de mi familia, me encontraba siendo tratada como una carga, como una intrusa, en una casa que yo misma había pagado. La herencia de papá es mía por derecho, dijo finalmente Carlos, rompiendo su silencio. Él construyó ese negocio pensando en el futuro de sus nietos, no para que tú sigas viviendo como si fueras rica. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. El negocio familiar, una cadena de 3 farmacias que Roberto había construido desde cero, siempre había sido nuestro orgullo compartido. Yo había estado detrás del mostrador durante años, llevando las cuentas, atendiendo clientes, todo mientras criaba a nuestro hijo. Tu padre dejó un testamento, respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Y en ese testamento me nombró a mí como única propietaria de las farmacias y de todos sus bienes. Un testamento que firmó cuando ya estaba enfermo y no sabía lo que hacía, exclamó Luciana, golpeando la mesa con tal fuerza que las copas temblaron. Todo el mundo sabe que lo manipulaste cuando estaba débil. La familia tóxica en la que se había convertido mi núcleo más cercano me observaba con una mezcla de desdén y expectativa, como buitres esperando que la presa se rindiera. Mi nuera, con su blusa de seda y sus uñas perfectamente arregladas que yo había pagado en su último cumpleaños, me miraba con un desprecio que ya ni siquiera intentaba disimular. Mañana iremos al abogado, sentenció Carlos. Es hora de poner las cosas en orden. No puedes seguir administrando el negocio a tu edad. Ya has cometido demasiados errores. ¿Errores? Las farmacias nunca habían sido tan prósperas como bajo mi administración. Después de la muerte de Roberto, me había sumergido en el trabajo para no ahogarme en el dolor. Había modernizado el sistema de inventario, ampliado la línea de productos naturales que ahora representaba el 30% de nuestras ventas, e incluso abierto una pequeña sección de consultas con nutricionistas que atraía a nuevos clientes cada día. No iré a ningún abogado,
dije mientras me levantaba lentamente de la mesa. Y creo que es mejor que me vaya ahora. Siempre haces esto, exclamó Luciana. Siempre te victimizas cuando te enfrentan con la verdad. Me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás, pero la voz de mi nieta me detuvo. Abuela, ¿vas a venir a mi recital de piano la próxima semana?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Antes de que pudiera responder, Luciana intervino. Tu abuela está muy ocupada con sus farmacias, cariño. No le pidas más de lo que puede dar. Sentí como la sangre me hervía, pero mantuve la compostura por Sofía. No me lo perdería por nada del mundo, mi amor, respondí, lanzándole una mirada a Luciana que esperaba transmitiera todo lo que no podía decir en voz alta. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. La traición se sentía como un peso físico sobre mis hombros. Durante el camino a casa, las lágrimas que había contenido finalmente encontraron salida. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Rabia por haber sido tan ingenua, por haber confiado ciegamente en un hijo que había elegido el dinero sobre el respeto a su madre. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en mi apartamento vacío, tomé una decisión. La venganza no sería ruidosa ni dramática. Sería meticulosa, calculada y, sobre todo, justa. Mi difunto esposo siempre decía que la justicia tarda, pero llega, y yo me aseguraría de que llegara más pronto que tarde. A la mañana siguiente, antes de que Carlos pudiera poner un pie en la oficina del abogado, yo ya estaba sentada frente al escritorio de Javier Méndez, el mismo abogado que había redactado el testamento de Roberto y amigo de confianza desde hacía más de 20 años. María, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Javier con genuina preocupación al notar mis ojos enrojecidos. Le conté todo: la cena, las acusaciones, la amenaza de Carlos de tomar control de las farmacias, la forma en que Luciana me había humillado frente a mi nieta. Javier escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y frunciendo el ceño cada vez más a medida que avanzaba mi relato. Lo que están intentando hacer es ilegal, dijo finalmente. Roberto fue muy claro en su testamento. Tú eres la única propietaria de todos los bienes, incluidas las farmacias. Carlos no puede hacer nada legalmente para quitártelas a menos que tú accedas voluntariamente. Pero él mencionó algo sobre mi edad, sobre errores. Comencé. Eso es una táctica para manipularte, interrumpió Javier. A menos que pueda probar que eres mentalmente incompetente para administrar tus asuntos, lo cual es claramente falso. No tiene base legal para sus reclamos. Una sensación de alivio me invadió momentáneamente, pero fue rápidamente reemplazada por una nueva preocupación. ¿Y si intenta probar eso? ¿Y si consigue algún médico que certifique que no estoy en mis cabales? Javier se reclinó en su silla pensativo. Eso sería fraude, pero entiendo tu preocupación. Sacó una carpeta de su archivo y la abrió sobre el escritorio. Roberto previó algo así. Por eso incluyó una cláusula especial en el testamento. Miré los documentos frente a mí con confusión. En todos estos años nunca había leído el testamento completo, confiando en la explicación simplificada que Javier me había dado tras la muerte de Roberto. Esta cláusula establece que si algún miembro de la familia intenta impugnar el testamento o tomar control de los bienes mediante cualquier tipo de maniobra legal dudosa, automáticamente pierde cualquier derecho futuro sobre la herencia. Mis ojos se abrieron con sorpresa. ¿Roberto pensó en todo esto? Javier asintió con una sonrisa triste. Conocía bien a su hijo. En los últimos años, cuando venía solo a consultarme, me expresó su preocupación por la influencia que Luciana tenía sobre Carlos. Temía que intentaran algo así después de su partida. La traición que sentía se intensificó. No solo estaba lidiando con la deslealtad de mi hijo, sino que ahora descubría que mi esposo había anticipado este escenario sin compartirlo conmigo. Quizás había querido protegerme, evitarme el dolor de reconocer la verdadera naturaleza de nuestro hijo. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté,
sintiendo cómo una nueva determinación crecía dentro de mí. Primero, necesitamos documentar todo, cada conversación, cada amenaza. Segundo, recomendaría que consultes con un médico para obtener un certificado de aptitud mental solo como precaución. Y tercero, Javier hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Necesitas decidir qué quieres hacer con tu herencia a largo plazo. La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca había considerado realmente qué pasaría con las farmacias después de mí. Siempre asumí que Carlos las heredaría, que continuaría el legado familiar. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Podrías vender las farmacias ahora, invertir el dinero y vivir cómodamente sin preocupaciones. Podrías mantenerlas y designar a alguien de confianza para que las administre después de ti. O podrías, Javier dudó antes de continuar, podrías modificar tu testamento. La idea de cambiar mi testamento, de potencialmente desheredar a mi propio hijo, me provocó un nudo en el estómago. Pero la imagen de Carlos sentado en silencio mientras su esposa me insultaba, la manera en que había elegido el dinero sobre el respeto, sobre el amor, todo eso me hizo considerar seriamente la opción. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Al salir del despacho de Javier, me sentía física y emocionalmente agotada, pero también extrañamente fortalecida. Por primera vez desde la muerte de Roberto tenía un plan, un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir día a día. Mi teléfono sonó cuando estaba a punto de subir a un taxi. Era un número que no reconocí. Señora María, soy Alejandra, la farmacéutica de la sucursal central. Disculpe que la moleste, pero hay algo que creo que debería saber. Alejandra sonaba nerviosa. Su voz temblaba ligeramente a través del teléfono. Su hijo acaba de pasar por la farmacia. Exigió ver los libros contables y cuando le dije que solo usted tenía autorización, me amenazó con despedirme. Dijo que pronto él estaría a cargo de todo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación estaba escalando más rápido de lo que imaginaba. Carlos no estaba perdiendo tiempo. Gracias por avisarme, Alejandra. No te preocupes, no tiene autoridad para despedir a nadie. Mantén todo bajo llave y no le permitas acceso a ninguna información confidencial. Después de colgar, le di al taxista la dirección de la farmacia central en lugar de la de mi apartamento. Necesitaba ver la situación con mis propios ojos. Durante el trayecto, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Carlos? ¿Realmente estaba dispuesto a destruir nuestra relación por dinero? La traición se sentía como una herida abierta. Recordé cuando lo llevaba de pequeño a la farmacia original, cómo se sentaba detrás del mostrador dibujando mientras yo atendía a los clientes. Con el tiempo, ese niño dulce se había convertido en un hombre ambicioso que veía el negocio familiar solo como un medio para enriquecerse, no como el legado de esfuerzo y sacrificio que realmente era. Al llegar a la farmacia, vi el auto de Carlos aún estacionado afuera. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. Esta era mi empresa, mi herencia, mi vida. No iba a permitir que me la arrebataran sin luchar. Entré por la puerta principal y el tintineo de la campanilla anunció mi llegada. El local estaba relativamente tranquilo, con solo un par de clientes examinando productos en los estantes. Alejandra me vio desde el mostrador y su expresión de alivio fue inmediata. Carlos estaba de espaldas a la entrada, inclinado sobre el mostrador, hablando en voz baja pero claramente agitada con Manuel, otro de nuestros farmacéuticos de confianza. No necesito la autorización de mi madre. Soy el hijo del fundador y tengo derecho a ver cómo se está manejando el negocio familiar, decía Carlos, sin percatarse de mi presencia. Manuel, un hombre de 60 años que había trabajado con Roberto desde el inicio, mantenía una expresión impasible. Lo siento, señor Carlos, pero las políticas son claras.
Solo la señora María puede autorizar el acceso a esa información. ¿Qué políticas? Mi padre nunca. Tu padre fue quien estableció esas políticas, Carlos. Interrumpí, acercándome al mostrador. Y lo hizo precisamente para proteger el negocio de situaciones como esta. Carlos se giró bruscamente, sorprendido por mi aparición. Por un segundo vi algo parecido a la culpa cruzar su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión de desafío. Mamá, justamente venía a buscarte. Necesitamos hablar sobre el futuro de las farmacias. No hay nada que hablar, respondí con firmeza. La situación legal es clara. Soy la propietaria y administradora de este negocio. Y así seguirá siendo. Carlos miró alrededor consciente de que estábamos teniendo esta conversación frente a empleados y clientes. Esto no es lugar para discutir asuntos familiares, dijo, bajando la voz. Vamos a tu oficina. Accedí a regañadientes. Una vez dentro de la pequeña oficina en la parte trasera, Carlos no perdió tiempo en ir al grano. Luciana y yo necesitamos liquidez para invertir en un proyecto inmobiliario. Es una oportunidad única que podría duplicar nuestra inversión en menos de un año. Pensamos que lo más sensato sería vender al menos una de las farmacias. Me quedé sin palabras por un momento. No solo quería quitarme el control, sino desmantelar lo que Roberto y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Las farmacias no están a la venta, respondí finalmente. Son mi sustento y el legado de tu padre. Por Dios, mamá, tienes 70 años. ¿Hasta cuándo piensas seguir trabajando? Deberías estar disfrutando de tu vejez, no preocupándote por inventarios y balances. Mi trabajo es lo que me mantiene viva, Carlos. Desde que tu padre murió, estas farmacias han sido mi razón para levantarme cada mañana. Carlos se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrado. Esto no es solo por el proyecto inmobiliario, es por tu bienestar. Luciana y yo hemos estado hablando. Creemos que sería mejor que te mudaras a una residencia para personas mayores. Hay un lugar muy bonito en las afueras, con jardines y actividades. Estarías mejor atendida. La indignación me dejó momentáneamente sin habla. ¿Una residencia? ¿Mi propio hijo quería aparcarme en un asilo para quedarse con mi dinero? Déjame entender esto claramente, dije, luchando por mantener la compostura. ¿Quieres que venda las farmacias, que te dé el dinero para tu proyecto y que además me interne en un asilo para que no sea una molestia? No lo digas así, suena terrible. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo mejor para ustedes? Porque desde donde estoy, parece que solo están pensando en cómo beneficiarse de lo que construimos tu padre y yo. La conversación continuó en ese tono durante casi una hora. Carlos alternaba entre argumentos racionales sobre mi edad y necesidades especiales y manipulaciones emocionales sobre cómo yo nunca había apoyado sus sueños. Cuando finalmente se marchó, estaba claro que esto era solo el comienzo de una batalla más grande. Esa noche, sentada en mi apartamento, revisé álbumes de fotos antiguos, imágenes de Carlos creciendo, de Roberto y yo construyendo juntos nuestro pequeño imperio familiar. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? ¿Cuándo el dinero se había vuelto más importante que el amor y el respeto? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era Sofía, mi nieta. Abuela, ¿estás bien? Papá llegó muy enfadado a casa. La voz inocente de mi nieta me recordó que, a pesar de todo, aún había un rayo de luz en esta situación oscura. Sofía siempre había sido una niña sensible y perceptiva, más parecida a Roberto que a Carlos en muchos aspectos. Estoy bien, cariño. Solo son asuntos de adultos que se resolverán con el tiempo. Mamá dice cosas malas sobre ti. Dice que eres egoísta y que no piensas en nuestra familia. Pero yo sé que no es verdad. Las palabras de Sofía me llegaron al corazón. En medio de toda esta traición, mi nieta veía la verdad. Tu abuela te quiere mucho, Sofía, y siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Después de colgar,
tomé una decisión. No iba a permitir que Carlos y Luciana me arrebataran todo lo que había construido, pero tampoco iba a caer en una guerra familiar abierta que solo lastimaría a Sofía en el proceso. Necesitaba ser inteligente, estratégica. La justicia llegaría, pero a mi manera y en mis términos. Al día siguiente, regresé al despacho de Javier con una lista de instrucciones precisas. Mi abogado me escuchó atentamente, ocasionalmente levantando una ceja ante la audacia de mis planes, pero nunca cuestionando mi determinación. ¿Estás segura de esto, María? Una vez que comencemos, será difícil dar marcha atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí sin titubear. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Javier comencé a reestructurar legalmente mis negocios. La primera fase de mi plan fue crear una fundación a nombre de Roberto, dedicada a proporcionar medicamentos a precios accesibles para personas de bajos recursos. Transferí una parte significativa de las acciones de las farmacias a esta fundación, asegurándome de que, independientemente de lo que sucediera conmigo, el legado de Roberto continuaría beneficiando a la comunidad. La segunda fase fue más personal. Modifiqué mi testamento para establecer un fideicomiso para Sofía, asegurando su educación universitaria y su futuro financiero completamente separado de cualquier control que Carlos o Luciana pudieran tener. Mientras tanto, Carlos intensificó sus esfuerzos por tomar control de las farmacias. Comenzó a esparcir rumores entre algunos proveedores sobre mi supuesta incapacidad para seguir administrando el negocio. Intentó convencer a empleados clave para que se pusieran de su lado, ofreciéndoles mejores posiciones una vez que él estuviera a cargo. Incluso llegó a contactar a potenciales compradores, presentándose como el futuro dueño de las farmacias. Cada movimiento que hacía, cada conspiración que tramaba, llegaba a mis oídos a través de la red de lealtad que había construido durante décadas en el negocio. La familia tóxica en la que se había convertido mi núcleo más cercano no entendía que un negocio no se trata solo de números y propiedades, sino de relaciones y confianza. Un jueves por la tarde, mientras revisaba inventarios en la farmacia principal, Luciana apareció inesperadamente. Vestía uno de sus trajes caros y llevaba una expresión que intentaba ser amigable, pero no lograba ocultar su desdén. «María, qué bueno encontrarte aquí. Esperaba que pudiéramos hablar», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estoy ocupada ahora, Luciana. Si necesitas algo específico, puedes decírmelo rápidamente. Es sobre Carlos. Está realmente preocupado por ti, por tu salud. Todos lo estamos». Hizo una pausa teatral. «Hemos notado algunos. Olvidos, confusiones. Es normal a tu edad, pero cuando se trata de un negocio tan importante». «¿Olvidos? ¿Confusiones? ¿Podrías ser más específica?», pregunté, sabiendo perfectamente que no tenía ejemplos reales. «Bueno, la semana pasada olvidaste la cita con el proveedor de suplementos y has estado mezclando los nombres de los empleados nuevos. Ambas acusaciones eran completamente falsas. La reunión con el proveedor había sido reprogramada por ellos, no por mí, y conocía perfectamente los nombres de cada uno de mis 28 empleados, incluso los más recientes. Luciana», dije con calma, «ambas sabemos que eso no es cierto, así que déjame preguntarte directamente, ¿qué es lo que realmente quieres?». Su fachada amable se desmoronó instantáneamente. «Queremos que firmes la transferencia de las farmacias a Carlos. Es lo justo. Son el legado de su padre, no tuyo». «Te equivocas. Estas farmacias son tanto mías como de Roberto. Trabajé junto a él desde el primer día, sacrifiqué tanto como él para construir este negocio». «Por favor», exclamó con desdén, «todo el mundo sabe que Roberto era el cerebro detrás del negocio. Tú solo eras la esposa que ocasionalmente ayudaba en el mostrador». La furia me invadió, pero me contuve.
Esta era exactamente la reacción que ella buscaba: provocarme, hacerme perder el control para luego utilizar mi arrebato como evidencia de mi inestabilidad. Creo que nuestra conversación ha terminado, dije con firmeza. Te agradecería que te marcharas ahora. Tengo un negocio que administrar. Luciana entrecerró los ojos. Esto no ha terminado, María. De una forma u otra, obtendremos lo que nos corresponde. Después de que se marchó, me senté en mi oficina temblando. La confrontación me había dejado agotada emocionalmente, pero también más determinada que nunca. La venganza que estaba planeando ya no se trataba solo de justicia para mí, sino de proteger el verdadero legado de Roberto, de personas que solo veían signos de pesos donde nosotros habíamos visto servicio y propósito. Esa noche recibí una llamada inesperada de Teresa, una antigua amiga que había trabajado como enfermera en el hospital donde Roberto recibió tratamiento durante su enfermedad. María, perdona que te llame tan tarde, pero hay algo que debes saber, dijo Teresa, su voz cargada de preocupación. Carlos vino al hospital hoy, preguntando sobre los registros médicos de Roberto y sobre ti, sobre mí. ¿Qué querías saber? Estaba preguntando si Roberto alguna vez expresó preocupaciones sobre tu estado mental durante sus últimos días, y también si algún médico había notado signos de demencia en ti cuando venías a visitarlo. El estómago me dio un vuelco. Carlos estaba intentando construir un caso para declararme incompetente. ¿Qué le dijeron?, pregunté, temerosa de la respuesta. Nada que le sirviera, te lo aseguro. Todos aquí te conocemos, María. Sabemos lo fuerte que fuiste durante la enfermedad de Roberto, cómo nunca flaqueaste ni un momento. Agradecí a Teresa por la advertencia y colgué, sintiéndome más decidida que nunca. Era hora de acelerar mis planes. Si Carlos quería guerra, tendría que prepararse para perderlo todo. Al día siguiente me reuní nuevamente con Javier para avanzar con la tercera fase de mi plan, la más arriesgada, pero potencialmente la más efectiva. ¿Has pensado bien en esto, María?, preguntó Javier, claramente preocupado. Es una estrategia agresiva, lo he pensado muy bien, y si quieren jugar sucio, descubrirán que su madre aún tiene algunos trucos bajo la manga. La tercera fase involucraba algo que Carlos y Luciana nunca esperarían: una auditoría financiera completa y exhaustiva de las 3 farmacias, pero no cualquier auditoría, sino una llevada a cabo por una firma especializada en fraudes corporativos familiares, porque había algo que Carlos no sabía. Algo que había descubierto revisando meticulosamente los registros financieros de los últimos años. Carlos, en su papel de asesor legal ocasional de las farmacias, había estado desviando pequeñas cantidades de dinero a una cuenta personal. Nada demasiado obvio, nada que saltara a la vista en una revisión superficial. Pero para alguien que conocía el negocio tan íntimamente como yo, los patrones eran claros. Mi propio hijo había estado robando de la empresa familiar durante al menos 3 años. La herencia que tanto reclamaba como suya por derecho, la estaba tomando poco a poco, sin mi conocimiento ni consentimiento. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Con la auditoría en marcha, solo quedaba esperar. Carlos no tardaría en descubrir lo que estaba sucediendo, y cuando lo hiciera, su reacción revelaría exactamente qué tipo de hombre se había convertido. No tuve que esperar mucho. 3 días después de que comenzara la auditoría, recibí una llamada furiosa de Carlos. ¿Qué demonios significa esto?, gritó sin siquiera saludar. ¿Una auditoría forense? ¿Acaso me estás acusando de algo? No te estoy acusando de nada, Carlos, respondí con calma. Solo estoy asegurándome de que todo esté en orden antes de considerar cualquier cambio en la estructura del negocio. Esto es ridículo. Soy tu hijo, no un criminal. Si no tienes nada que ocultar, no deberías preocuparte por una simple auditoría.
respondí, utilizando deliberadamente el mismo argumento que él había usado tantas veces para justificar su intromisión en mis asuntos. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Finalmente, con voz controlada pero tensa, dijo: «Esto es un error, mamá, un grave error que lamentarás». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi apartamento, hacia las luces de la ciudad que empezaban a encenderse al atardecer. No sentía satisfacción ni alegría por lo que estaba haciendo, solo una profunda tristeza por todo lo que habíamos perdido, por el hijo que había criado con tanto amor y que ahora era capaz de amenazar a su propia madre. Pero debajo de esa tristeza había una resolución firme. La justicia llegaría. Y cuando lo hiciera, Carlos entendería que algunas traiciones tienen consecuencias que el dinero no puede borrar. Los resultados preliminares de la auditoría llegaron una semana después. El informe, detallado y meticuloso, confirmaba mis sospechas. Carlos había desviado aproximadamente $200,000 en los últimos 3 años a través de facturas falsas a una consultoría jurídica que, según la investigación, era una empresa fantasma registrada a nombre de un primo de Luciana. Javier revisó el informe conmigo, señalando cada inconsistencia, cada transacción sospechosa. Con esto tenemos suficiente para presentar cargos criminales, María. Es un caso claro de malversación de fondos. La idea de ver a mi propio hijo enfrentar cargos criminales me provocaba un dolor indescriptible, pero recordé la forma en que me había tratado, cómo había permitido que Luciana me humillara, cómo ambos habían conspirado para despojarme de todo lo que había construido. No presentaremos cargos, dije finalmente, al menos no todavía. Primero, quiero confrontarlo directamente. Javier me miró con preocupación. Ten cuidado, María. La gente acorralada puede volverse peligrosa. Conozco a mi hijo, respondí, aunque ya no estaba tan segura de eso. Necesito darle una oportunidad de explicarse. Decidí que la confrontación sería en terreno neutral, un restaurante tranquilo donde solíamos celebrar ocasiones especiales cuando Roberto aún vivía. Llegué temprano y pedí una mesa en un rincón discreto, lejos de oídos curiosos. Carlos llegó puntual, lo cual me sorprendió considerando su actitud reciente. Se sentó frente a mí con una expresión cautelosa, como un animal acorralado evaluando sus opciones. Gracias por venir, comencé, manteniendo mi voz neutra. ¿Tenía otra opción? Tu mensaje sonaba bastante urgente. Sin decir más, saqué una copia del informe de auditoría y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros. Carlos miró el documento, pero no lo tocó. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque por el tono de su voz sospechaba que ya lo sabía. Los resultados preliminares de la auditoría. Creo que deberías leerlo. Con movimientos lentos y deliberados, Carlos tomó el informe y comenzó a hojearlo. Vi cómo su expresión cambiaba. Primero confusión, luego sorpresa y finalmente algo que parecía casi alivio. ¿Esto es todo?, preguntó cerrando el informe. Su reacción me desconcertó. Esperaba negación, ira, tal vez incluso vergüenza, pero no este extraño alivio. ¿Todo? Carlos, este informe muestra que has estado robando dinero de las farmacias durante años, dinero que pertenece a la empresa que tu padre y yo construimos. Carlos se reclinó en su silla, estudiándome con una expresión calculadora que nunca antes había visto en él. Mamá, seamos honestos. Esas consultorías fueron por servicios legales legítimos que proporcioné a las farmacias. Servicios por los que merezco ser compensado adecuadamente. Los servicios legales ya están cubiertos por el bufete oficial de las farmacias. Tú lo sabes. Esto no fue una compensación, fue un robo sistemático. Llámalo como quieras, respondió con una indiferencia que me heló la sangre. La cuestión es, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿Presentar cargos contra tu propio hijo? ¿Destruir a nuestra familia por completo? Su tono frío, calculador,
Me recordó que este no era el niño que había criado. Era un extraño que llevaba la cara de mi hijo. No quiero destruir a nuestra familia, Carlos. Quiero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias. ¿Consecuencias? Se burló. ¿Qué vas a hacer? ¿Desheredarme? Ya estamos preparados para eso. Luciana y yo hemos consultado con varios abogados. Si intentas modificar tu testamento ahora, lo impugnaremos alegando influencia indebida o incapacidad mental. Y tenemos varios médicos dispuestos a testificar que has mostrado signos claros de deterioro cognitivo. Cada palabra era como un cuchillo. La traición era completa, total. No solo había robado de la empresa, sino que ahora me amenazaba abiertamente con destruir mi reputación, mi dignidad. Todo esto por dinero, Carlos. ¿Qué te pasó? Tu padre y yo no te criamos así. Por un momento, algo parecido al remordimiento cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. No es solo por dinero, mamá. Es por lo que es justo. Estas farmacias deberían ser mías. He esperado pacientemente. He tolerado cómo te aferras al control de todo, cómo desconfías de cada decisión que tomo. Ya no más. ¿Justo? Repetí, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. ¿Qué hay de justo en robar? ¿Qué hay de justo en conspirar a mis espaldas, en planear declararme incompetente? Carlos se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Es justicia poética. Durante años has controlado todo. Has decidido sobre cada aspecto del negocio sin considerar mis opiniones. Ahora es mi turno. En ese momento lo vi claramente. No era solo codicia lo que motivaba a Carlos. Era resentimiento. Un resentimiento profundo y antiguo que había estado cultivando durante años. Resentimiento hacia mí, hacia Roberto, hacia las expectativas que sentía que nunca podría cumplir. Te daré una última oportunidad, dije, manteniendo mi voz firme a pesar del dolor que sentía. Devuelve el dinero. Aléjate del negocio y olvidaremos todo esto. Carlos soltó una risa seca. ¿Una última oportunidad? No, mamá. Eres tú quien necesita reconsiderar su posición. Si este informe sale a la luz, destruirá la reputación de las farmacias. ¿Crees que los clientes seguirán confiando en un negocio envuelto en escándalos de fraude familiar? Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Un escándalo así podría dañar irremediablemente la reputación que habíamos construido durante décadas. Pero había algo que Carlos no sabía. Algo que yo había preparado precisamente para este momento. Tienes razón, concedí. Un escándalo así sería devastador. Por eso he tomado medidas para proteger el legado de tu padre, pase lo que pase. Saqué otro documento de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa. Era una copia del acuerdo que había firmado la semana anterior, transfiriendo el 51% de las acciones de las farmacias a la Fundación Roberto Mendoza para Medicamentos Accesibles. Carlos tomó el documento con manos temblorosas. Vi cómo su rostro palidecía mientras leía, comprendiendo lentamente las implicaciones. ¿Qué has hecho?, susurró, la voz quebrada por primera vez. He asegurado que el verdadero legado de tu padre sobreviva, independientemente de lo que intentes hacer. La fundación ahora es el accionista mayoritario. Ni tú ni yo podemos vender las farmacias sin su aprobación. Y adivina quién controla la junta directiva de la fundación. No puedes hacer esto, protestó, pero su voz carecía de convicción. Ya está hecho. Y completamente legal. Javier se aseguró de ello. Carlos se quedó mirando el documento, aparentemente incapaz de procesar que todos sus planes habían sido neutralizados con un solo movimiento. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, derrotado. Quiero que recuerdes quién eres realmente, Carlos. No este hombre calculador y codicioso en que te has convertido, sino el hijo que criamos con valores y principios. Quiero que mires a tu hija y te preguntes qué ejemplo le estás dando.
Es demasiado tarde para sermones, mamá. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Devuelve el dinero, pide perdón a quienes has lastimado y tal vez, con el tiempo, podamos reconstruir algo de lo que hemos perdido. Carlos se levantó abruptamente. Necesito tiempo para pensar. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, el próximo paso depende de ti. Puedes elegir la reconciliación o la confrontación total. Yo ya he tomado mis precauciones. Mientras lo veía alejarse, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La venganza no era dulce, como algunos decían, era amarga, dolorosa, pero a veces era necesaria. Las semanas siguientes fueron tensas. Carlos no me contactó directamente, pero a través de Javier envió una propuesta. Devolvería el dinero en cuotas mensuales durante 2 años y, a cambio, quería un puesto en la junta directiva de la fundación. Es un comienzo, comentó Javier cuando me presentó la propuesta. Al menos está reconociendo su responsabilidad. Consideré la oferta cuidadosamente. Aceptaré la devolución del dinero, pero no el puesto en la junta. Al menos no todavía. Tendrá que demostrar que realmente ha cambiado. Mi respuesta no le gustó a Carlos, pero finalmente aceptó mis términos. El primer pago llegó puntualmente, junto con una nota breve. Es un comienzo, sé. Mientras tanto, las farmacias continuaron prosperando bajo mi administración. La auditoría completa reveló algunas otras irregularidades menores, pero nada tan grave como los desvíos de Carlos. Implementamos nuevos controles financieros, reestructuramos algunos departamentos y, para mi sorpresa, los ingresos aumentaron un 15% en los siguientes 3 meses. Un sábado por la tarde estaba en la farmacia central ayudando con el inventario cuando vi entrar a Sofía. Mi nieta había estado distante desde la confrontación, probablemente confundida por los mensajes contradictorios que recibía de sus padres y de mi abuela. Dijo tímidamente, acercándose al mostrador. ¿Podemos hablar? La llevé a mi oficina y cerré la puerta. Sofía se sentó en la silla frente a mi escritorio, jugueteando nerviosamente con la correa de su mochila. Papá y mamá han estado discutiendo mucho, comenzó. Escuché a papá decir que tú le habías ganado, que eras más astuta de lo que él pensaba. Una punzada de culpa me atravesó. Nunca quise que Sofía quedara atrapada en medio de esta batalla familiar. Las familias a veces tienen desacuerdos, cariño. Tu papá y yo estamos tratando de resolverlos. Pero, ¿es cierto que papá intentó quitarte las farmacias? Preguntó directamente, con una madurez que me sorprendió. No quería mentirle, pero tampoco quería dañar permanentemente su relación con su padre. Tu papá tiene ideas diferentes sobre cómo deberían manejarse los negocios familiares. No estamos de acuerdo en todo, pero ambos queremos lo mejor para ti. Sofía me miró con esos ojos que me recordaban tanto a Roberto. La semana pasada en la escuela estudiamos sobre ética en los negocios. El profesor dijo que la integridad es más importante que las ganancias. Creo que papá necesita esa clase. No pude evitar sonreír. Todos necesitamos recordatorios de vez en cuando sobre lo que realmente importa. Sofía se levantó y, para mi sorpresa, rodeó el escritorio para abrazarme. Te quiero, abuela, y sé que el abuelo estaría orgulloso de cómo defiendes lo que construyeron juntos. Sus palabras me llegaron al alma. En medio de toda esta amargura, mi nieta veía la verdad con una claridad que muchos adultos habían perdido. Después de que Sofía se marchó, me quedé reflexionando sobre nuestra conversación. La venganza que había ejecutado no se trataba realmente de castigar a Carlos, sino de proteger algo más grande, los valores y principios que habían guiado mi vida y la de Roberto. Era un recordatorio de que la justicia, aunque a veces dolorosa, era necesaria para preservar lo que realmente importaba. Un mes después, recibí una llamada inesperada de Luciana. Su tono era completamente diferente al que había usado conmigo en los últimos años. Humilde, casi suplicante. María, necesitamos hablar. Carlos no lo sabe, pero te estoy llamando porque
las cosas no están bien. Acordamos encontrarnos en una cafetería discreta. Cuando llegué, Luciana ya estaba allí, con aspecto cansado y menos elegante de lo habitual. Gracias por venir, dijo Luciana, revolviendo nerviosamente su café. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te hemos tratado. Me senté frente a ella, manteniendo mi expresión neutral. ¿De qué quieres hablar? Carlos está descontrolado, confesó bajando la voz. Desde que firmaste ese acuerdo con la fundación, ha estado obsesionado con encontrar alguna forma de invalidarlo. Ha contactado a 3 abogados diferentes, ha estado bebiendo demasiado y apenas duerme. Una mezcla de preocupación y vindicación me invadió. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué esperas que haga? Luciana alzó la mirada y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. No lo sé, tal vez solo quería que alguien más supiera lo que está pasando. Carlos se niega a buscar ayuda, dice que está bien, pero yo estoy asustada por él y por Sofía. La mención de mi nieta me alertó inmediatamente. Sofía está bien, físicamente sí, pero emocionalmente. Carlos le grita por cualquier cosa. El otro día, ella mencionó que quería trabajar en las farmacias cuando fuera mayor, como tú y él. Explotó. Mi corazón se encogió al imaginar a mi nieta enfrentando la ira irracional de su padre. ¿Qué quieres que haga, Luciana? No puedo deshacer lo que he hecho con las farmacias. Era la única forma de proteger el legado de Roberto. Lo sé, admitió para mi sorpresa. Y para ser honesta, ahora entiendo por qué lo hiciste. Nosotros. Yo te presioné demasiado. Dejé que la ambición nublara mi juicio. Su aparente sinceridad me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Era esta la misma mujer que me había llamado sanguijuela manipuladora en mi propia fiesta de cumpleaños? Carlos necesita ayuda profesional, continuó Luciana, pero se niega a escucharme. Pensé que quizás a ti. ¿A mí sí me escucharía? Completé con escepticismo. Después de todo lo que ha pasado, ¿por qué crees que me escucharía ahora? Luciana suspiró profundamente. Porque a pesar de todo, sigues siendo su madre, y en el fondo, bajo toda esa rabia y resentimiento, creo que te sigue respetando más de lo que se atreve a admitir. Consideré sus palabras cuidadosamente. ¿Era esto una manipulación más? ¿O realmente estaba preocupada por Carlos? ¿Y qué pasaba con Sofía, atrapada en medio de todo este drama familiar? Veré qué puedo hacer, dije finalmente. No por ti, ni siquiera por Carlos, sino por Sofía. Luciana asintió, visiblemente aliviada. Gracias. Y María, lamento cómo te he tratado. No tengo excusa. Las acciones dicen más que las palabras, Luciana. El tiempo dirá si realmente lo lamentas. Me levanté para irme, pero antes de marcharme, Luciana me detuvo con una pregunta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste anticiparte a cada uno de nuestros movimientos? Me volví hacia ella con una sonrisa tranquila. Años de experiencia, Luciana. Y nunca subestimes a una mujer que ha tenido que luchar por todo lo que tiene. Al salir de la cafetería, no podía evitar preguntarme si esta conversación marcaba el inicio de un cambio real o era solo otro capítulo en esta saga familiar. La traición de Carlos había sido profunda, pero ¿era posible la redención? Esa noche, revisé el álbum de fotos familiar nuevamente, deteniéndome en una imagen en particular. Carlos, a los 8 años, sosteniendo orgullosamente un pequeño trofeo de ciencias. Recordé cómo sus ojos brillaban de emoción cuando Roberto y yo lo felicitamos, cómo había dicho que quería ser inteligente y honesto como nosotros. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Podía recuperarlo o estaba perdido para siempre? Después de mucha reflexión, decidí que intentaría un último acercamiento, no por nostalgia o debilidad, sino porque, como había dicho Luciana, Sofía estaba sufriendo las consecuencias de esta guerra familiar. 3 días después, invité a Carlos a almorzar en mi apartamento. Para mi sorpresa, aceptó casi inmediatamente. Cuando llegó, pude ver los estragos que el estrés había causado en él. Había perdido peso,
tenía ojeras pronunciadas y su habitual confianza había sido reemplazada por una energía nerviosa y agitada. «Gracias por venir», dije, guiándolo al comedor donde había preparado una comida sencilla, los platos favoritos de su infancia. «Luciana te contó, ¿verdad?», preguntó directamente, ignorando la comida. «Por eso me invitaste. Estoy preocupada por ti, Carlos, y por Sofía». Mencioné a su hija deliberadamente, sabiendo que era quizás el único punto donde aún podíamos encontrar terreno común. «Sofía está bien», respondió defensivamente. «No es lo que he oído, y no es lo que he visto. La última vez que vino a visitarme, parecía asustada de decir algo incorrecto». Carlos se pasó una mano por el rostro, un gesto que me recordó tanto a Roberto cuando estaba estresado. «Es una fase. Los adolescentes siempre son dramáticos». «No es drama, Carlos. Es el resultado de vivir en un hogar lleno de tensión y conflicto». Se sentó pesadamente en una silla, mirando el plato de comida frente a él, pero sin tocarlo. «¿Qué quieres de mí, mamá? ¿Una disculpa? ¿Una confesión? Que admita que tenías razón y yo estaba equivocado. Quiero que recuerdes quién eres realmente», respondí con suavidad. «No este hombre amargado y resentido, sino el niño que criamos Roberto y yo, el niño que tenía valores, que entendía la diferencia entre el bien y el mal». «Ese niño creció», respondió con amargura, «y descubrió que el mundo no funciona según esos valores tan bonitos que ustedes me enseñaron. El mundo es lo que hacemos de él, Carlos. Tú eliges qué tipo de hombre quieres ser, qué ejemplo quieres dar a tu hija». Algo en mis palabras pareció penetrar su coraza. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente, cómo su expresión se suavizaba. «He cometido errores», admitió finalmente, su voz apenas audible. «Muchos errores. Todos los cometemos. La pregunta es, ¿qué harás ahora?» «No lo sé», confesó. «Todo se ha complicado tanto. Siento que estoy atrapado en un laberinto sin salida». «Siempre hay una salida, hijo. Pero primero tienes que reconocer dónde estás y cómo llegaste allí». Durante las siguientes 2 horas, tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Carlos habló de su resentimiento hacia Roberto, de cómo siempre sintió que nunca podría estar a la altura de las expectativas de su padre. Habló de su frustración al ver cómo yo continuaba el legado de Roberto con tanta facilidad, mientras él luchaba por encontrar su propio camino. No justificó sus acciones, pero al menos comenzó a explicarlas. Y yo, por mi parte, escuché realmente, sin juzgar, tratando de entender al hombre en que se había convertido mi hijo. «No puedo deshacer lo que he hecho con las farmacias», le dije cuando finalmente nuestra conversación llegó al tema de la herencia. «Y honestamente, creo que fue lo mejor para todos, incluyéndote a ti». «¿Cómo puede ser lo mejor para mí?», preguntó, aunque sin la hostilidad que habría mostrado semanas atrás. «Porque te libera, Carlos. Te libera de la sombra de tu padre, de la presión de continuar algo que nunca fue realmente tu pasión. Ahora puedes construir tu propio camino, sin el peso de nuestras expectativas». Vi cómo consideraba mis palabras, cómo una nueva comprensión parecía amanecer en su rostro. «Nunca lo había visto así», admitió. «Siempre pensé que era mi deber tomar las riendas del negocio familiar, continuar lo que papá había comenzado. Roberto nunca quiso que te sintieras obligado a seguir sus pasos. Quería que encontraras tu propia vocación, tu propia pasión. Entonces, ¿por qué siempre parecía tan decepcionado cuando mostraba interés en otras cosas?» «No estaba decepcionado, Carlos. Estaba preocupado de que no encontraras algo que realmente te apasionara, algo que te diera el mismo sentido de propósito que las farmacias le dieron a él». Nuestra conversación continuó, desenterrando malentendidos que habían estado sepultados durante décadas, exponiendo heridas que nunca habían sanado adecuadamente. Cuando Carlos finalmente se marchó, no había promesas grandiosas de reconciliación instantánea, ni garantías de que todo volvería a ser como antes. Pero había algo nuevo entre nosotros, un entendimiento tentativo,
frágil pero real. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos. Carlos comenzó a ver a un terapeuta por sugerencia mía y, sorprendentemente, aceptada por él. Continuó devolviendo el dinero que había tomado de las farmacias, ahora sin las quejas o retrasos iniciales. Un domingo, un mes después de nuestra conversación, recibí una visita inesperada. Carlos, Luciana y Sofía estaban en mi puerta, los tres vestidos casualmente y con expresiones cautelosas pero esperanzadas. «Pensamos que podrías querer unirte a nosotros para un picnic», dijo Carlos, como solíamos hacer cuando era niño. Miré a los tres, notando cómo Sofía sostenía la mano de su padre con una confianza que no había visto en mucho tiempo, cómo Luciana mantenía una distancia respetuosa pero no hostil. «Me encantaría», respondí, sintiendo cómo una parte del hielo que había encerrado mi corazón comenzaba a derretirse. El picnic fue sencillo: sándwiches, frutas, algunas galletas que Sofía había horneado ella misma. Nos sentamos en un parque cercano, bajo un viejo roble que proporcionaba una sombra generosa. La conversación fluyó sorprendentemente fácil, centrada principalmente en Sofía y sus actividades escolares, temas seguros que no amenazaban nuestra frágil tregua familiar. En un momento, mientras Sofía y Luciana habían ido a comprar helados, Carlos se volvió hacia mí con una expresión seria. «He estado pensando mucho en todo lo que hablamos», dijo, «y he tomado algunas decisiones». «¿Qué tipo de decisiones?», pregunté, preparándome para cualquier cosa. «Voy a dejar el bufete donde trabajo actualmente. Nunca me ha hecho feliz. Y creo que eso ha contribuido a todo lo demás». «¿Y qué harás?», pregunté, genuinamente interesada. «¿Recuerdas ese programa de asistencia legal para personas de bajos recursos que siempre quise iniciar cuando estaba en la universidad?». Asentí, sorprendida de que lo recordara. Había sido su proyecto de pasión durante su último año de carrera, algo que había abandonado cuando recibió ofertas más lucrativas de bufetes corporativos. «Quiero retomarlo. Ya he hablado con algunos colegas que están interesados en unirse. No será tan rentable como mi trabajo actual, pero creo que será más significativo». «Carlos, eso es maravilloso», dije, genuinamente emocionada por él. «Tu padre estaría muy orgulloso». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Eso espero. Y hay algo más». Sacó un sobre de su bolsillo y me lo entregó. Dentro había un cheque por la cantidad exacta que había desviado de las farmacias, más intereses. «Es el pago completo, de una vez. Vendimos algunas acciones que teníamos y, bueno, es lo correcto». Miré el cheque, luego a mi hijo. La justicia que había buscado no se trataba realmente del dinero, sino de este momento, el reconocimiento, la responsabilidad, la posibilidad de redención. «Gracias», dije simplemente, guardando el cheque. «Esto significa mucho». «También para mí», respondió. «Es un nuevo comienzo para todos nosotros». Sofía y Luciana regresaron con los helados y la conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero algo fundamental había cambiado. La venganza que había ejecutado, la justicia que había buscado, no había destruido a mi familia como temía. En cambio, había forzado una confrontación necesaria. Había expuesto verdades que llevaban demasiado tiempo enterradas. 3 meses después de aquel picnic, las cosas habían mejorado considerablemente. Carlos había dejado su trabajo corporativo y estaba construyendo lentamente su clínica de asistencia legal. Luciana, sorprendentemente, había regresado a la universidad para terminar su título en trabajo social, algo que había abandonado cuando conoció a Carlos. Sofía pasaba más tiempo conmigo, a veces ayudando en las farmacias después de la escuela, aprendiendo el negocio no por obligación sino por genuino interés. En uno de esos días, mientras organizábamos medicamentos para una campaña de donación,
Me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿cómo supiste que papá cambiaría? ¿Cómo supiste que no sería como antes, cuando te trataban tan mal? Dejé lo que estaba haciendo y miré a mi nieta, tan perceptiva a su corta edad. No lo sabía con certeza, cariño, pero creí en la posibilidad. A veces las personas necesitan enfrentar las consecuencias de sus acciones para poder crecer. ¿Es eso lo que hiciste? ¿Les hiciste enfrentar las consecuencias? Algo así. Respondí con una sonrisa. Digamos que les recordé quiénes éramos realmente, más allá del dinero y las posesiones. Sofía asintió, procesando mis palabras. Creo que funcionó. Papá está más feliz ahora, aunque ganamos menos dinero. Y mamá ya no habla mal de ti. Las cosas importantes en la vida raramente tienen que ver con el dinero, Sofía. Tu abuelo solía decir que la verdadera riqueza está en poder mirarse al espejo cada mañana sin vergüenza. Me gusta eso, dijo, volviendo a su tarea con renovado entusiasmo. Mientras la observaba trabajar, pensé en el largo y doloroso camino que habíamos recorrido como familia. La traición de Carlos y Luciana había sido profunda, su comportamiento inexcusable. La herida que habían causado no desaparecería completamente, pero estaba comenzando a sanar. La venganza que había ejecutado no había sido sobre castigar o destruir, sino sobre restaurar el equilibrio, sobre recordar a todos, incluyéndome a mí misma, lo que realmente importaba. Y en ese sentido, había sido un éxito completo. Un año después de aquella terrible cena de cumpleaños donde todo comenzó, nos reunimos nuevamente para celebrar mis 71 años. Esta vez, sin embargo, el ambiente era completamente diferente. Carlos y Luciana llegaron temprano para ayudar con los preparativos. Sofía había horneado un pastel ella misma, siguiendo la receta que Roberto solía usar para ocasiones especiales. La cena fue sencilla pero cálida, llena de conversaciones genuinas y risas ocasionales. No era perfecta. Había momentos de incomodidad, recuerdos del pasado que ocasionalmente ensombrecían el presente. Pero era real, honesta, un nuevo comienzo construido sobre las cenizas del dolor y la traición. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Sofía insistió en que pidiera un deseo. Cerré los ojos, pensando cuidadosamente. ¿Qué podía desear ahora que la justicia había sido servida, que la familia había comenzado a sanar? Abrí los ojos y soplé las velas, sabiendo exactamente lo que quería. No olvido, porque el pasado nos había enseñado lecciones importantes, sino la fuerza para seguir adelante, para construir algo nuevo y mejor sobre los cimientos de la verdad y el respeto mutuo. Carlos me abrazó después. Un abrazo genuino, no el tipo mecánico y distante que había llegado a esperar de él. Gracias, susurró en mi oído, por no rendirte conmigo. Nunca me rendiré con mi familia, respondí, incluso cuando tenga que luchar contra ellos para salvarlos. Esa noche, mientras todos se marchaban y yo recogía los últimos platos, sentí una presencia casi tangible en la cocina. No era un fantasma, no era superstición, era simplemente el sentimiento de que Roberto habría aprobado cómo había manejado todo. La herencia que él me había dejado no eran solo las farmacias o el dinero, sino la fuerza para defender lo que era correcto, para luchar por la justicia incluso cuando dolía. Y a su vez, yo estaba transmitiendo ese legado a Sofía, asegurando que los valores que Roberto y yo habíamos defendido continuarían mucho después de que yo también me hubiera ido. La venganza había tenido un sabor agridulce, pero la justicia, la verdadera justicia, sabía a redención y a nuevos comienzos, y eso era algo por lo que valía la pena luchar. Mientras cerraba la puerta de mi apartamento esa noche, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La familia tóxica, que me había herido tan profundamente, estaba transformándose en algo nuevo, algo mejor. No porque yo hubiera cedido o perdonado sin consecuencias,
sino porque había tenido la valentía de exigir justicia y la sabiduría para permitir la redención. Carlos seguiría pagando por sus errores, no solo financieramente, sino a través del difícil trabajo de reconstruir la confianza perdida. Luciana tendría que demostrar con acciones, no solo palabras, que su cambio era genuino, y yo seguiría vigilante, protegiendo el legado que Roberto y yo habíamos construido. Pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza, una esperanza cautelosa, realista, pero esperanza al fin y al cabo. Y eso, más que cualquier venganza o castigo, era la verdadera victoria.